Amigas y amigos, el placer de saludarlos una vez más. Bueno, terminó los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Ya tenemos los equipos que van a disputar las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025. Y vamos a hablar de lo que dejó los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bien, vamos a hablar de lo que dejó en el estadio Juan Domingo Perón el cilindro de Avellaneda. Racing, que recibía al conjunto de Vélez. La ida fue 1-0 a favor de la Academia una semana atrás, con gol de Maravilla Martínez. Bueno, vamos a repasar lo que fue este compromiso que se disputó en el cilindro de Avellaneda. Racing deja fuera a Vélez y está ya en semifinales de la Copa Libertadores. Y bueno, su rival será el Flamengo. Como una semana antes, Racing se impuso a Vélez Sarsfield por 1-0 y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América después de 28 largos años. El torneo que supo ganar en el año 1967. Y Racing jugó la semifinal de la Copa Libertadores, perdiendo la semifinal frente al Sporting Cristal de Perú. La ida ganó 3-2 en el cilindro. Y en el Nacional de Lima perdió por 4-1. El conjunto de Sporting Cristal le ganó 4-1 a Racing. Y esa fue la última vez que Racing llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Y Sporting Cristal había perdido la final frente al conjunto de Cruzeiro. Bueno, en el primer tiempo el conjunto local puso las condiciones, trató de llevar peligro al arco defendido por Tomás Marchiori, pero la defensa de los orientados por Guillermo Barros Esqueloto evitó el peligro. La segunda parte vio como Vélez se despertó al ver su desventaja en la serie. Hubo polémica en este compromiso, llegó en el minuto 19, cuando Imanol Machuca remató un balón dentro del área que se le pasó al golero Facundo Cambeses. Este lo tomó sobre la línea de gol y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich inicialmente decretó el gol, el primero para el conjunto de Vélez. No obstante, el VAR le indicó que el balón no traspasó totalmente la línea de meta y no subió al marcador. El partido que se jugó en el estadio de la Academia se decidió finalmente con un tanto de Santiago Solari en el minuto 81, coronando una serie que el equipo dirigido por Gustavo Costas fue superior al conjunto de Vélez. Iba a jugar frente al conjunto de Flamengo de Brasil. 2-0 el global de Racing frente a Vélez. 23 remates tuvo la Academia contra 4 de Vélez. 7 remates al arco de Racing, 1 solo de Vélez. 45% de posesión de balón contra el 55% de Vélez. 24 faltas en el partido, 4 amonestaciones, 2 por cada equipo. Y pasó Racing y va a jugar frente al conjunto del Flamengo. Vamos al siguiente partido que se disputó en el estadio Allianz Arena, en San Pablo. Palmeiras recibía a River. El equipo de Gustavo Gómez elimina a River y se instala en las semifinales. De los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa. Ramón Sosa, que estuvo en el banco, Galarza también en River Plate. Palmeiras se instaló este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 3-1 a River Plate en su casa en el Allianz Parque en San Pablo. Un resultado que validó el triunfo por 2-1 obtenido la semana pasada en el Monumental de Núñez por el partido de ida a los cuartos de final. Gustavo Gómez fue titular, pero fue reemplazado en el segundo tiempo por lesión en el conjunto de Palmeiras. Ramón Sosa estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. Lo mismo con Matías Galarza en River, que vio todo el partido en la banca.
River mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a las semifinales. A los 6 minutos, el portero Franco Armani conjuró el peligro al desviar un fuerte disparo de Joaquín Piquerez, y a los 8 minutos, casi la jugada siguiente, Maximiliano Salas, de cabeza, convirtió el primer gol de la noche después de un centro que envió con precisión el colombiano Juan Fernando Quintero. Palmeiras intentó reaccionar, se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero la mandó afuera del área. Por el resto del primer tiempo, el Verdão no volvió a visitar la puerta de River, que en cambio manejó el partido y tuvo opciones de aumentar la cuenta, con la más clara, cuando Kevin Castaño definió con un tiro débil, que podía ser el 2-0. El complemento fue otra cosa. Palmeiras empató rápidamente a través de Vitor Roque después de que Armani le dejara el balón de bandeja tras un despeje errático. La igualdad le dio confianza al conjunto brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un River que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones. Y lo consiguió en el primer minuto añadido, mediante un penalti que ejecutó el argentino José Manuel López, con un potente cobro de zurda, que elevó la cuenta por 2-1. Y 2 minutos después, él mismo picó la pelota a Franco Armani, que estaba adelantado, para concretar el 3-1 final. Palmeiras va a jugar frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, 14 remates tuvo el conjunto de Palmeiras, 10 de River, 10 remates al arco del Verdão, 2 del conjunto millonario, 59% de posesión contra 41%. Hubo 22 faltas, 7 amonestados todo el partido. Palmeiras jugará frente a la Liga de Quito la semifinal de la Copa Libertadores. Y vamos a hablar del partido que se jugó en el estadio Morumbi entre San Pablo y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y ganó el conjunto ecuatoriano. 2-0 fue en la altura de Quito, y le volvió a ganar San Pablo en Brasil. Liga de Quito volvió a imponerse este jueves al San Pablo, esta vez en el Morumbi, por 1-0, y avanzó con menos sufrimiento del esperado a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se va a citar nada más y nada menos con el mejor equipo de la Copa, Palmeiras, que dejó en el camino a River Plate. El conjunto ecuatoriano transformó el infierno del Morumbi en un masaje con sauna. Jugó con la tranquilidad que le daba el 2-0 logrado en la ida, y sentenció en un contragolpe mortífero que finalizó el delantero colombiano Jason Medina al minuto 41. El portero Gonzalo Valle también fue fundamental para asegurar la victoria en la capital paulista. El cuadro que dirige Hernán Crespo, nervioso de principio a fin, se cansó de acumular ocasiones y largas posesiones que solo sirvieron para dejar al descubierto su talón de Aquiles, la falta acuciante de gol. En octavos, contra Atlético Nacional de Medellín, solo marcó 1 y pasó con la lotería de los penales. Y en estos cuartos peor, 3 goles en contra y ninguno a favor, 2 en Quito y 1 recibido en el Morumbi. Ambos equipos saltaron al césped con el mismo dibujo de 3 centrales. Sao Paulo lo hizo todo bien sobre el papel. Controló con mimo la posesión, que por momentos rozó el 80%. Tuvo varias ocasiones claras para irse con ventaja al descanso. Le faltó lo más importante, que es la efectividad, la misma que tuvo la Liga Deportiva Universitaria de Quito para finiquitar la eliminatoria. El tricolor paulista casi se pone por delante en el arranque. Emiliano Rigoni estrelló al travesaño un remate franco en la frontera del área pequeña, y Luciano envió otro por encima del larguero a pocos metros de la línea de gol. Un fallo incomprensible. Cuando no erraban los delanteros, aparecía Valle, cuando desvió un buen disparo de Damián Bobadilla y un cabezazo manso de Luciano. La escuadra de Thiago Núñez, sin prisas, se dedicó a reducir los metros de juego con líneas muy juntas, perdió tiempo siempre que fue posible y lo apostó todo a un contragolpe con Alzugaray y Medina.
y ganó el premio Gordo. En una de sus pocas oportunidades, San Paulo perdió el balón a la salida de un córner. Liga de Quito dio un pelotazo, Bobadilla midió mal y Medina se plantó solo ante Rafael para definir con total tranquilidad. La montaña se empinaba para los dirigidos por Hernán Crespo. Enzo Díaz desperdició otra ocasión clara antes del descanso. La afición del Borumbí perdió la paciencia y despidió a los suyos con tímidos abucheos. Crespo captó el mensaje y metió 2 cambios en el intervalo. Entraron el delantero argentino Juan Dineno y el lateral Mailton. Adiós al esquema de los 3 centrales. Sin embargo, el problema persistía. El gol. Luciano perforó por fin la red del Valle, pero fuera de juego. Pablo Maya también llegó a celebrar un gol anulado por un choque previo entre Luciano y Valle. Liga veía el tiempo pasar encerrado atrás y rascando segundos al cronómetro. Valle seguía con el muro levantado en su portería. El guardameta ecuatoriano también evitó un gol olímpico de Mailton y tapó otro remate de Luciano. La hinchada del San Pablo desolada pasó entonces a gritar contra la directiva de todo un tricampeón de la Libertadores que lleva demasiados años de travesía en el desierto, y la Liga de Quito continúa firme en su camino para lograr la segunda corona en su historia, que ya la había ganado en el año 2008 en el mítico Maracaná ante Fluminense, con el Patón Bausa como técnico, y tenía José Francisco Ceballos, Paraguarí Espínola, Jofre Guerrón, el Pato Urrutia, Enrique Vera, Manso, y también con su goleador, su mediocampista Jofre Guerrón y el Taca Bieler, entre otros. Ese era el equipo del Patón Bausa que llegó a ganar la Copa Libertadores en el mítico Maracaná. Bueno, las estadísticas de este compromiso: 26 remates tuvo San Pablo contra 4 en la Liga de Quito, 11 remates al arco de San Pablo, 1 solo en la Liga de Quito, 75% de posesión de balón del San Pablo, 25% del conjunto de la Liga de Quito. Hubo 21 faltas, solamente 3 amonestaciones. Y vamos al último partido que se disputó en el estadio Jorge Luis Hirchi, en La Plata. Estudiantes recibía a Flamengo. La ida fue por 2-1. Ganó el Flamengo, que a los 9 minutos ya estaba ganando 2-0, y sobre el final Carrillo puso el descuento. De la mano de Rossi, el conjunto del Flamengo venció por penales a Estudiantes. Selló su pasaporte a semifinales en la Libertadores tras igualar 2-2 en la serie de 180 minutos con Estudiantes, luego de imponerse esa noche en los penaltis 4-2, y va a jugar frente a Racing. Luego de llegar al Mengao, este duelo en La Plata, con un parcial de 2-1 logrado en el Maracaná de Río de Janeiro. Estudiantes se impuso por la mínima, con gol de Gastón Benedetti al minuto 45. Obligó a la definición desde los 12 pasos, donde el equipo brasileño no falló y contó con el argentino Agustín Rossi, figura estelar. De esta manera, Flamengo sigue en el camino a su cuarta conquista de América, luego de las Copas Libertadores logradas en el año 81, 2019 que le había ganado frente a River en Lima, y en el año 2022 que ganó en Guayaquil frente al Atlético Paranaense. El equipo carioca completó el cuadro de semifinales, que lo tendrá enfrentándose a Racing, y en la otra llave se van a cruzar Palmeiras y la Liga de Quito. Con la desventaja en el marcador de la serie, Estudiantes salió decidido a nivelar la historia desde el minuto inicial, pero Flamengo tuvo las 2 primeras claras. Primero Facundo Rodríguez salvó sobre la línea un remate de Gonzalo Plata, y luego Jorginho exigió a Fernando Muslera, que desvió un balón al tiro de esquina. Saúl Ñíguez con 2 remates de media distancia, uno en el palo y otro que se fue muy cerca, intensificaron la angustia de los simpatizantes locales que colmaron el Estadio 1 de La Plata. Sin embargo, en la última acción del primer tiempo, con un remate de Santiago Núñez que no llegó a conectar, Guido Carrillo le cayó a Gastón Benedetti, que sacó un remate de zurda que se metió por encima de Agustín Rossi, que poco pudo hacer. Con la serie nivelada en el complemento, Flamengo hizo el desgaste. Con varios centros cruzados exigió la precisión del portero uruguayo Fernando Muslera. El ingreso de Edwin Cetré en el conjunto local dio vértigo
al ataque de Estudiantes, que en el minuto 73 tuvo la ilusión del segundo gol con la asistencia de Guido Carrilla Benedetti, que definió ante la salida de Rossi, pero rápidamente el VAR determinó su posición fuera de juego e invalidó la acción. En los minutos finales, el equipo visitante de Felipe Luis tuvo alguna opción de ganarlo y de contra. Estudiantes también pudo haberlo liquidado, pero la acción terminó en la serie de penaltis. En la definición, el Flamengo no erró. Convirtió sus 4 disparos con Jorginho, Luis Araujo, el colombiano Jorge Carrascal y Leo Pereira, mientras que la eficacia de Estudiantes estuvo al lado de José Sosa y Edwin Cetré. Agustín Rossi, el arquero argentino de Flamengo, contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Casíbar para determinar la clasificación del Flamengo, donde se va a enfrentar a Racing. Las estadísticas de este compromiso: 13 remates de Estudiantes contra 7 del conjunto carioca, 3 remates al arco para cada uno, 35% de posesión Estudiantes, 65% del conjunto de Flamengo, 17 faltas, un solo amonestado para cada uno. Y así se va a jugar la semifinal de la Copa Libertadores en la semana también del 22 al 29 de octubre. Flamengo Racing será en el Maracaná la ida, en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. Liga de Quito va a recibir a Palmeiras y la revancha será una semana después con Racing Flamengo en el estadio Cilindro Avellaneda y Palmeiras Liga de Quito. Bueno, ha sido un placer. Vamos a encontrar transmitiendo la Copa Libertadores las semifinales entre Flamengo y Racing y Liga de Quito Palmeiras por nuestro canal de TikTok en la semana del 22 de octubre. Gracias, buenas noches.